Como ya mencionaban, sin más voy a tratar de pasar a la presentación porque sé que vamos un poco carreados de tiempo. Inicialmente quisiera mencionarles 2 o 3 puntos que van a ser el centro de mi presentación. El primero, aprovechando lo que ya mencionaron mis colegas anteriores en sus presentaciones, quisiera decirles que de alguna manera lo que vamos a vivir los próximos 20, 30, 15 años son modificaciones estructurales significativas a lo que entendemos por desarrollo económico y a lo que entendemos incluso en acuerdos internacionales y hacia dónde va el mundo. Y quisiera convencerlos también de que en realidad lo que llamamos el business as usual o BAU no es sostenible en el largo plazo. Para eso voy a presentar algunas cifras de patrones de consumo en América Latina y que se van a observar modificaciones importantes en los próximos años. Pero que estas modificaciones significativas que vamos a observar no solamente son un costo o un problema o un desafío, sino también representan una gran oportunidad para tanto el sector privado como una nueva generación de emprendedores. No me voy a detener en ello, ya mencionaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo diría que la idea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como ya se mencionó anteriormente, es una agenda universal que abarca diversos aspectos y que en principio lo que deja ver es que en realidad hay una estrecha relación entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y sobre eso quisiera empezar a plantear un punto desde la parte económica para irme a la parte social. En esta lámina lo único que quería mostrar es cuando a veces tenemos, por ejemplo, un conjunto de actividades económicas, este conjunto de actividades económicas desde el punto de vista del análisis económico generan en muchos casos una externalidad negativa. Este es el caso, por ejemplo, si tenemos una actividad, es el típico ejemplo que nos dan en economía, una actividad minera, tira desechos al río y el grupo o la aldea que está abajo sufre sus consecuencias en pesca, etc. En realidad, lo que hoy estamos viviendo en el mundo es este conjunto de externalidades negativas negativas que generan las actividades económicas, pero incluso lo estamos viviendo a una escala global. Por ejemplo, el cambio climático, desde una óptica económica, se podría definir como la mayor externalidad negativa posible o una externalidad global. Y por lo tanto, para su solución hay que aplicar diversas políticas públicas, instrumentos de mercado, crear nuevos mercados, corregir, etc. Voy a ilustrar buena parte de lo que voy a hablar en este sentido. El cambio climático es el objetivo 13 de los ODS con respecto o haciendo referencia fundamentalmente a este tema de cambio climático. Como ya mencioné anteriormente, en realidad lo que estamos enfrentados en los próximos 2 o 3 décadas es a tratar de encontrar un estilo de desarrollo que ponga con igual importancia la parte económica, la parte social y ambiental. Pero esto significa no solamente pensar en algunas actividades que tienen una importancia o su sostenibilidad económica exclusivamente, o su sostenibilidad social o su sostenibilidad ambiental, sino también los procesos de interrelación que existen entre estas variables. Y cuando mencionaba esta parte de externalidad negativa, lo que hoy vemos, cuando les ponía esta figura, es que en realidad una actividad económica que genere esa externalidad negativa incluso puede estar dañando otras actividades económicas y erosionando de alguna manera sus propias bases de sustentación. Y voy a tratar de argumentar más en ese sentido. Ya mencionó Omar con bastante detalle el Acuerdo de París de cambio climático, pero voy a darles un par de cifras que me parecen relevantes. Esto es, hay ciertamente una discusión química complicada entre flujo y stock, pero hoy sabemos que si alcanzamos 400 o 450 partes por millón en la atmósfera, es muy probable que el aumento de temperatura llegue a 2 grados. Para mencionarles nada más un par de cifras que me parecen relevantes, es con 1 grado más de temperatura vamos a enfrentar un blanqueo de los corales a nivel global. ¿Qué significa esto o qué tenemos que hacer para que no pase este límite de 2 grados de temperatura? Hoy estamos emitiendo entre 45 y 50 gigatoneladas anualmente de emisiones de CO2. En realidad somos hoy en día alrededor de 7,000 millones de habitantes. Esto significa un poco menos de 7 toneladas per cápita de CO2. Si queremos estabilizar la temperatura y que no pase de
2 grados centígrados, necesitamos alcanzar un nivel de emisiones de 20 gigatoneladas en el 2050. Las proyecciones de Naciones Unidas indican que vamos a estar siendo en este planeta alrededor de 9,000 millones de habitantes. 20 entre 2, permítanme decir que es 2, pero lo que significa es que si queremos estabilizar la temperatura en no más de 2 grados de aumento, en realidad tenemos que pasar de 7 a 2 toneladas per cápita en los próximos 35 años. Esa es la magnitud del cambio y la magnitud de la transformación que vamos a estar viviendo en los próximos 30 o 35 años. Y lo primero, estas son, digamos, diversas trayectorias. Claramente lo que se ve es, en realidad, la trayectoria, casi cualquier escenario que vaya hacia arriba, en realidad se va a tener que romper de forma dramática si queremos alcanzar lo que queremos. Y ya mencionaba Omar que se consiguieron los NDCs o las contribuciones nacionalmente determinadas en París. Pero incluso estas contribuciones nacionalmente determinadas no son aún suficientes para estabilizar la temperatura en 2 grados. Lo que vamos a ver en los próximos años es una creciente presión para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y de alguna manera detener los procesos, en América Latina, detener los procesos de deforestación. Yo creo que cuando observamos estas NDCs a nivel de América Latina, creo que una cosa que vale la pena destacar es, evidentemente ya mencionaba Omar, todas estas NDCs tienen metas de mitigación y tienen metas también de adaptación. Pero fíjense, cuando ven en este cuadro, pusimos solamente la parte más relevante. En realidad, cuando cada país empezó a pensar en sus metas de mitigación y adaptación, descubrió que había un conjunto de sectores que debían de ser incluidos, ¿no? El sector eléctrico, movilidad, consumo de energía en los hogares, residuos, deforestación, agricultura, ciudades, etcétera. Y empezamos a ver desde el punto de vista del cambio climático que en realidad resolver el problema del cambio climático significaba modificar en buena parte nuestro estilo de desarrollo y que estas metas de mitigación eran unas metas transversales a un conjunto de sectores y lo mismo pasaba con las metas de adaptación. En realidad adaptarse a las nuevas condiciones climáticas incluye un conjunto de acciones en muchos sectores. Pero cuando lo pensamos así, empezamos a descubrir una cosa que me parece particularmente relevante. Lo primero es la magnitud del desafío. Hoy en día tenemos que acomodarnos a los impactos que está significando el cambio climático, adaptarnos a las nuevas condiciones climáticas y realizar los procesos de mitigación de gases de efecto invernadero. Esos 3 esfuerzos simultáneos tienen una magnitud que implica y que se sintetiza en la cifra que ya decía yo, de 7 a 2, y va a significar cambios fundamentales en la estructura económica de nuestros países en los próximos 35 o 40 años. Pero cuando pensamos eso, empezamos a descubrir también la urgencia para la acción. Porque a veces en cambio climático, con muchas de estas cosas de los ODS, hablamos del 2030, 2020, etcétera. Pero les voy a poner un ejemplo que me parece fundamental. Hoy en día, cualquier infraestructura que se construya en América Latina va a estar en uso los próximos 30, 40, incluso 50 años. Esto es, la infraestructura que se construye hoy en América Latina va a ser con la infraestructura que tenemos que alcanzar las metas de 2 toneladas per cápita en el 2050. Si esta infraestructura es inconsistente con estas metas, tenemos un problema de largo plazo para su cumplimiento. En realidad, lo que esperamos en América Latina, en CEPAL, en los próximos años, es obviamente, digo, con diferencias importantes y, digamos, las heterogeneidades que ya conocemos en la región, pero esperamos un crecimiento económico, digamos, después del ciclo o caída que tenemos en los últimos años, una recuperación tendencial del ritmo de crecimiento económico. Y de hecho, es muy probable que todos estemos pensando que América Latina de aquí al 2030 va a estar creciendo por lo menos al 2,5%, 3%, quizá un poco más, anual hasta el 2030, no año con año, pero digamos en su tendencia de largo aliento. Si esto sucede, en realidad estamos enfrentando una modificación paulatina estructural de los diferentes sectores, esto es, lanzando cómo van nuestras economías. Es muy probable que el sector servicios siga creciendo en la región, que la disminución del sector agropecuario se estabilice y que la industria sea relativamente disminuyendo,
si nada más proyectamos las tendencias que tenemos hoy. Pero en esas tendencias, en realidad hay escondidos muchos procesos de modificaciones estructurales que vale la pena destacar. Lo primero que quisiera destacar es una idea general de cómo vemos la trayectoria del PIB y cómo se liga a un conjunto de variables. Y, de hecho, esto me permite identificar cuál es el dilema del desarrollo sostenible para América Latina en los próximos años. Hoy todos estamos de acuerdo, sin que sea la mejor medida, etcétera, que un ritmo de crecimiento económico importante en América Latina es importante para resolver problemas de empleo, reducir problemas de pobreza, aumentar el consumo, etcétera. Y de hecho sabemos que un crecimiento económico del PIB va normalmente asociado a un aumento de la inversión, de las exportaciones, etcétera. Sin embargo, aquí puse un conjunto de elasticidades que hemos estimado para toda América Latina con respecto al ingreso. En la parte izquierda se ven más o menos las elasticidades que hoy aparecen en América Latina, que es un poco la sensibilidad de respuesta de estas variables al crecimiento del PIB. Esto es, para poner un mal ejemplo, si tenemos un ritmo de crecimiento del 10% del PIB, es muy probable que el consumo crezca alrededor del 9%, el empleo crezca el 7%, etcétera. La pobreza se reduzca porque tiene un impacto negativo, etcétera. Pero al mismo tiempo que vemos todos estos resultados positivos, pasaría a ver lo que está sucediendo en la otra parte, en la parte derecha. En la parte derecha pusimos las elasticidades ingreso que más o menos estimamos que tenemos con respecto al consumo de energía, con respecto al consumo de gasolinas, etcétera. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que en realidad este ritmo de crecimiento económico va a venir acompañado también de un aumento del consumo de gasolinas, del parque vehicular, del consumo de energía, de electricidad, etcétera. Y todo este conjunto de factores que pueden ser beneficiosos también están generando un conjunto de externalidades negativas asociadas relevantes. Hoy en América Latina, prácticamente cualquier capital de América Latina presenta problemas de tráfico vehicular y altos costos de congestión ambiental. Y creo que una cosa que empezamos a descubrir con estos análisis es que buena parte de los objetivos de desarrollo sostenible en lo económico, lo social y lo ambiental están estrechamente relacionados. Voy a tomar dos ejemplos que me parecen importantes. El primero es cuando observamos hoy el tipo de movilidad que estamos enfrentando en nuestras grandes capitales, lo que observamos es que alguna parte de la población tiene que ocupar 2, 3 e incluso 4 horas para llegar a trabajar. Es muy complicado pedirle a alguien que utiliza 2 o 4 horas al día para llegar a trabajar que sea un obrero productivo, eficiente, etcétera. Necesitamos modificar esos patrones de movilidad, no solamente por un problema social, sino también un problema de eficiencia económica. También podemos observar, trajimos las elasticidades que están acá abajo, que en realidad el cambio climático, un aumento del cambio climático, en realidad significa un aumento de la temperatura, y si esto sucede en los próximos años, va a significar muy probablemente en muchos de nuestros países un aumento, conforme la población vaya aumentando de su nivel de ingreso, un aumento del uso de aires acondicionados y por lo tanto tendrá una mayor demanda de electricidad. En algunos países que eso está asociado a un subsidio importante, también vemos las consecuencias de estos impactos. Cuando empezamos a ver estas relaciones, déjenme dejarlo en este sentido y ver cómo la movilidad tiene impactos económicos, el cambio climático tiene impactos sobre el consumo de electricidad, sobre las finanzas públicas, etcétera. Y es esta idea de tratar de ver hoy en día la forma en que se relacionan estas tres esferas, lo económico, lo social y ambiental, y qué podemos hacer para que se relacionen de manera mucho más eficiente. No me voy a detener ya en estos análisis de la pobreza, pero hoy sabemos que un ritmo de crecimiento importante de las economías genera un movimiento a la derecha de toda la curva de ingresos, si se mantiene relativamente en igualdad la parte distributiva, y eso significa evidentemente que un ritmo de crecimiento económico fue sacando en nuestros países en los últimos años a una población que estaba en la pobreza y la convertimos en una población de ingresos bajos y medios.
Este aumento del PIB, en esta gráfica ya lo mencioné anteriormente, no me voy a detener mucho en ello, significó que en realidad en América Latina reducimos de manera importante la pobreza, mejoramos también la distribución del ingreso. Pero solo haría notar dos cosas que me parecen relevantes. La primera es que buena parte de este auge económico de las últimas 2 décadas estuvo apoyado en el uso de recursos naturales, renovables y no renovables. Esto es, en muchos países fue un auge de las exportaciones de petróleo, minerales, en otros de productos agropecuarios. El término de este boom exportador se ha manifestado hoy en periodos de crecimiento económico más lentos. Pero ¿qué sucedió con este aumento de la población? Y dejaría una característica que me parece fundamental para identificar lo que creo que va a pasar hacia adelante. Estas son las emisiones globales y por sector, digamos, por fuente. Lo primero que valía la pena destacar es que a nivel global las emisiones son fundamentalmente o están creciendo asociadas a la evolución del consumo de energía. Cuando lo veo, sin embargo, para América Latina, eso es cierto, está creciendo la parte de emisiones del consumo de energía, pero también seguimos teniendo una parte importante en deforestación. En América Latina, lo que importa en los próximos años es conseguir detener la parte de deforestación como una parte importante para contribuir a la mitigación. Pero este crecimiento el consumo de energía y de emisiones está en realidad representado claramente en nuestras economías como en cualquier otra economía moderna. Esto es, lo que observamos a nivel de América Latina y del nivel global es que un mayor nivel de ingreso per cápita va asociado con diferencias importantes por país, pero en un aumento del consumo de energía per cápita y en un aumento de las emisiones per cápita. ¿Qué significa esto? Que en realidad la trayectoria actual de crecimiento o el estilo de crecimiento económico que tenemos va a seguir asociando ingreso per cápita, consumo de energía y emisiones per cápita. Este estilo de crecimiento resulta insostenible para cumplir las metas que estamos planteando en términos de reducción de emisiones y poder pasar de 7 a 2. El gran dilema para América Latina es entonces, más allá de controlar la parte de deforestación, es mantener un ritmo de crecimiento económico importante en las próximas 2 o 3 décadas que le ayuda a resolver problemas de pobreza, empleo, etcétera, y al mismo tiempo desacoplar ese ritmo de crecimiento económico de un crecimiento del consumo de energía y de las emisiones. Ese es el gran reto y la capacidad que podamos tener de eso pasa desde luego por las políticas públicas, pero también por la contribución que pueda hacer el sector privado a esta trayectoria. Y les voy a mostrar cómo están los patrones de consumo hoy en América Latina y cómo se adecúan o no a esto. Esencialmente el mensaje que les quiero decir es que hoy estamos viviendo patrones de consumo no sostenibles que indican que se están pero con modificaciones relevantes que hay que tomar en cuenta para ver qué sucede en los próximos 20 o 30 años. Sé que es muy complicado comparar las encuestas de ingreso-gasto por país, porque cada país hace diferencias en cuál es lo que clasifica en cada parte, pero aquí puse un conjunto de encuestas de ingreso-gasto para diversos países de América Latina. Yo lo que dejaría ver es la parte azul, es en realidad gastamos buena parte de nuestro dinero en alimentos, en vivienda, educación, salud, transporte, etcétera. Pero cómo se mueve dinámicamente esto permite reflejar de alguna manera hacia dónde vamos y qué está sucediendo en estos patrones de consumo. Fíjense, lo primero que se deja notar en esta gráfica, en la parte azul está el gasto en alimentos. Esto es, entiendo evidentemente, digamos, si lo hiciéramos por total de gasto, el quintil más alto, que es dividimos la población por 20%, digamos que son cada uno de los quintiles, gasta más de todos los aspectos. Pero como proporción de su gasto, lo que observamos es que el quintil más rico de la población gasta menos en alimentos. Esto es, conforme esta población de ingresos que salió de la pobreza y se ubicó como ingresos bajos y medios, conforme ha ido subiendo en América Latina, se empieza a volver un consumidor importante, pero empieza a reducir su participación de gasto en alimentos. La forma en que está llenando ese nuevo espacio de consumo es fundamental para determinar hacia dónde vamos a ir en los próximos años. Y aquí solo les muestro dos tendencias que me parecen relevantes, que están en las dos
gráficas de abajo, son para diferentes países. Lo primero que observamos se conoce como ley de Engel. Esta caída en la proporción del consumo de alimentos se llenó por un aumento en el consumo de combustibles. Esto es, el conjunto de la población de América Latina reduce su proporción de gasto en alimentos, pero la aumenta en consumo de combustibles. Esto lo que está reflejando en buena parte es un proceso de migración del transporte público al transporte privado. Llamémoslo ahora transporte público, digamos, como se le conoce, no me refiero a su propiedad específica. Y este proceso que estamos observando del transporte público tiene que ver en buena parte por el disconfort o la incapacidad que tiene este transporte público de cumplir las nuevas necesidades de movilidad de estos nuevos grupos de ingresos bajos y medios. ¿Y qué es lo que vemos simultáneamente a este proceso? Este mismo análisis que le estoy haciendo en transporte público se los podría hacer al menos en otros dos bienes. La gente, conforme va ganando sus ingresos en América Latina, emigra, uno, de la salud pública a la salud privada. Emigra de la educación pública a la educación privada. Fíjense cómo lo que observamos entonces en América Latina es un movimiento creciente de migración de estos servicios públicos de educación, salud y transporte, con diferencias importantes por países, etcétera, hacia estos servicios privados. Esta migración, obviamente podríamos pasar aquí largas horas discutiendo los factores que le explican, pero dejémoslo en términos generales. Yo creo que están evidentemente factores económicos, factores sociales, factores culturales, factores incluso de violencia y de género, para que explican este cambio en la movilidad. Pero esto que hoy todos pareceríamos aceptar como algo que va sucediendo con el mundo, es muy probablemente que también suceda con muchos bienes privados. Esto es, la satisfacción de este nuevo grupo de consumidores, como ya mencionaba Ítalo hace un momento, en realidad tiene que ver también con otro tipo de bienes, ¿no? Satisfacer a estos nuevos consumidores incluye una mayor preocupación por la parte ambiental y social. De lo contrario, este proceso de migración que estamos viendo de lo público a lo privado, lo vamos a ver también en buena parte en lo que serían bienes estrictamente privados. Y permítanme decirles por qué creo que este proceso de migración, como se está dando hoy, resulta insostenible en el largo plazo. Voy a poner dos ejemplos breves. El primero tiene que ver con mitigación. Es mucho más fácil en América Latina cumplir las metas de mitigación si disponemos de un transporte público eficiente, moderno, etcétera, que cumplir las metas de mitigación pensando que cada persona en América Latina se va a mover a través de un transporte privado. De hecho, lo que estamos viendo hoy en buena parte de las grandes ciudades de América Latina es el uso de nuevos servicios de transporte o de movilidad a través de los teléfonos celulares, etcétera, ¿no? Y creo que si pensamos en el mediano plazo, lo que vamos a tener crecientemente en América Latina, como en el resto del mundo, son nuevos patrones de movilidad en donde incluso la gente va a tratar de buscar más compartir o no ser estrictamente dueña de su auto, sino algún tipo de compartimiento de uso de la movilidad general. Si eso sucede, es mucho más fácil cumplir las metas. Pero para hacer ese tránsito, América Latina tiene que ir generando hoy en día la infraestructura que permita conseguir ese tránsito y no lo haga más caro. Cuando uno va a muchos países en Europa o en Estados Unidos, lo que uno observa es que hay un proceso de movilidad importante que pasan la gente de, digamos, uno encuentra en el uso del metro segmentos de diversos grupos, ¿no? Tanto población rica como población pobre utilizando el mismo transporte, ¿no? Eso en realidad en América Latina se ha ido perdiendo y encontramos en muchos países que los quintiles más ricos no se suben al uso del transporte público. Como alguien alguna vez dijo, es un país rico es aquel en donde los ricos también utilizan los servicios públicos. No me voy a detener en lo que hoy tenemos en términos de uso de autos, etcétera, pero solo me concentraría en dos cosas que me parecen relevantes y sobre cómo están funcionando los mercados en América Latina. Hicimos una recapitulación de todos los estudios que encontramos sobre las elasticidades precio de la demanda de gasolinas. Esto es, cómo influye la demanda de gasolinas, a la demanda de gasolinas, el precio de ella. Y lo primero que observamos en general son dos cosas que me gustaría
gustaría destacar. La primera es que en realidad hay una elasticidad de ingreso importante, esto es, el consumo de gasolinas va a seguir el consumo del ingreso. Por lo tanto, un ritmo de crecimiento importante va a venir asociado de aumento de la flota vehicular y un aumento del consumo de gasolinas. Dos, observamos que es cierto que respondemos a la señal de precios, esto es, un aumento del precio genera una reducción de la demanda del consumo de gasolinas. Pero encontramos que en general esta relación es distinta por regiones y por grupos socioeconómicos. Esto es, somos más sensibles al ingreso en América Latina que en los países desarrollados, lo cual significa que un ritmo de crecimiento similar trae un mayor consumo de demanda de gasolinas en nuestros países, porque este proceso de migración se está dando. Y dos, somos menos sensibles a las señales de precios. Esto es, un aumento de precios en América Latina de la parte de gasolina respondemos menos a su consumo de gasolinas. Esto significa que lo que está reflejando eso es que en realidad hay una falta de sustitutos en América Latina. Esto es, si hubiera buenos sustitutos y le suben el precio de la gasolina, uno se pasaría al transporte público en lo inmediato. Como eso no sucede, estamos viviendo en esto. Esto habla de que es fundamental desarrollar en los próximos años una parte importante y fundamental de una nueva infraestructura de movilidad que permita aumentar esa elasticidad y permita reincorporar a los diferentes grupos sociales al uso del transporte público, entendido no como tenencia, no puede ser empresas públicas, privadas, PPPs, etcétera, pero es una nueva forma de movilidad en los próximos años. Quisiera nada más con esto concluir mencionando que en realidad lo que estamos viendo hoy, si estos patrones de consumo se mantienen, no son sostenibles en el largo plazo, y lo que requerimos entonces son profundas transformaciones a estos patrones de consumo para alcanzar un desarrollo sostenible. En realidad parecería fundamental en América Latina un nuevo relanzamiento de una nueva matriz pública y privada que permita brindarle a la población estos servicios de salud, educación, transporte, etcétera, de calidad, con participación del sector privado, para que en realidad sea un desarrollo mucho más incluyente y bajo en carbono. De otro modo, el cumplimiento de las metas que se están planteando en los ODS no parece ser viable de aquí al 2020 y al 2030, ¿no? Y me parece que en este mundo el sector privado tiene una actividad fundamental que realizar. Es aquel que tiene que proveer de estos nuevos bienes y servicios con mayor contenido social, con preocupación ambiental, y que es probable que el consumo, los patrones de consumo se orienten en los próximos años hacia esa parte. Muchas gracias.